nosotros abrimos en el capítulo número 8 de Romanos. El libro de Romanos, capítulo número 8, para continuar con esta serie basada en la reflexión, la meditación, ¿por qué no?, en el estudio del libro de Romanos, una carta maravillosa que es fundamental, mis hermanos. Espero tener eficacia en lo que estoy diciéndoles. Este libro es indispensable conocerlo en un nivel de profundidad que impacte de tal manera nuestro corazón que seamos movidos a lo que el libro enseña, a comprender, disfrutar y deleitarnos aún más en nuestra condición de hijos y de hijas de Dios. Y es maravilloso que podamos así estar penetrando, introduciéndonos a la mente del escritor o por supuesto a la mente del Espíritu Santo en todo lo que aquí enseña este libro. Este libro conecta con prácticamente todo el resto de la escritura de una manera en verdad hermosa. Así es que, mis hermanos, yo espero que ustedes no digan otra vez Romanos, es que Romanos es tan vasto y tan rico, y repito, conecta de manera maravillosa con el resto de la escritura. Así es que hoy estamos, mis hermanos, en Romanos capítulo número 8, versículos 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. ¿Por qué no hacemos una lectura congregacional? Puestos de pie, por favor. Romanos 8, 14 al 17. Podemos leer entonces estos 4 versículos de la hermosa palabra del Señor. Adelante, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amado Padre, que tu Espíritu Santo ilumine tu bendita palabra, nos la haga comprender. Señor, lo que yo digo, haga una implosión dentro de nuestro ser. Espíritu Santo, solo tú lo puedes hacer. Ilumínanos. Obra, Señor, tu propósito a través de la Escritura. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. El título del mensaje de hoy es este: ¿apareces en el testamento de tus padres? ¿Apareces en el testamento de tus padres? Si tus padres son ricos materialmente hablando, tú dirías, espero que sí. Si tus padres no tienen esa característica, pues tú podrías decir, bueno, pues ni al caso. Pero todos los padres, de alguna manera, heredamos a nuestros hijos. No solo lo material, heredamos cosas más trascendentes. Podemos heredar, por ejemplo, una influencia para que ellos lleguen a conocer a nuestro Señor Jesucristo, que sería lo mejor que pudiéramos heredar. Les heredamos ejemplo, les heredamos valores, les heredamos una forma y una dinámica correcta, amorosa, de vida familiar. Pero usted ha visto seguramente en las películas, en las series, como cuando se invita a los familiares de un difunto, probablemente muy rica la persona, y se lee el nombre de los que heredan, de los herederos, pues están muy felices los que aparecen en la lista de herederos, y los que no aparecen en la lista pues se ponen entre enojados y tristes. Así que yo te pregunto, ¿apareces en el testamento de tus padres? Porque este texto claramente que hemos leído refiere a una herencia, a un testamento, y no de cualquiera. El testamento, la herencia de nuestro Dios. Y nos da una identidad la Escritura en estos versículos, que somos herederos de Dios y coherederos
juntamente con Cristo Jesús. Y este texto también nos dice que Dios, para que podamos ser sus herederos, nos ha adoptado como sus hijos. Y por cierto nos guía con su Espíritu Santo. Y por cierto también nos explica que las aflicciones, estando en Cristo Jesús, tienen un sentido y un propósito. Hay una perspectiva nueva del dolor, la aflicción y las pruebas por la bendita palabra del Señor, pero en eso nos ayuda el Espíritu Santo. Recordarles pues nuevamente que estamos en esta serie de carta a los romanos, y el apóstol Pablo ha considerado escribir a esta iglesia que no fundó él, que históricamente no se tiene la seguridad de quién levantó, pero que a quien él ha expresado que quiere ir a visitarlos y conocerlos. Cuando él va de camino, él quiere ir a España para predicar la palabra del Señor. Y dos propósitos él tiene cuando llegase a Roma. Uno, ministrar. Hemos leído, ¿verdad?, que él quiere compartir un don a la iglesia, pero también quiere establecer una especie de cuartel general para que a partir de Roma, geográficamente hablando, él pueda viajar a España y llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos si lo logró, no hay un registro histórico, pero es hermoso tener esta información para comprender mejor las motivaciones del apóstol Pablo al escribir esta hermosa carta. Vemos aquí en los versículos leídos tres verdades, mis hermanos. La primera de ellas, y es en la que quiero enfatizar, que los hijos y las hijas de Dios en Cristo Jesús somos herederos. Hablaremos qué implica eso, pero que es necesaria la dirección o guía del Espíritu Santo para entender y apreciar, pero ¿por qué no?, deleitarnos y disfrutar la herencia que en Cristo Jesús tenemos. Y por cierto, que el cristiano tiene también como parte de la herencia el sufrir por Cristo Jesús, no por cualquier cosa, pero sí por Cristo Jesús. Exploremos pues la idea de herencia, de herederos, porque Pablo claramente en estos versículos está diciéndonos que somos herederos de Dios. Pero para ser herederos utiliza el apóstol Pablo una expresión, la palabra adopción. Adopción, mire, observe, así lo dice el versículo número 15, cuando leemos, y de hecho no es el 15, me perdí. Perdóneme, sí, claro, espíritu de adopción, discúlpeme, versículo número 15, casi en su parte final, sino que han recibido el espíritu de adopción, el espíritu de adopción. Interesante saber lo siguiente, muy importante de hecho. Pablo está aludiendo a un concepto, a una práctica cultural, social del Imperio Romano, la adopción, y tenía un nombre que persiste hasta el día de hoy, la expresión patria potestad, que es el dominio y la autoridad que tiene un padre sobre sus hijos, aunque del resto de la familia. Así es que para explicar el apóstol Pablo lo que nos ha sucedido, aquellos que por gracia hemos sido constituidos como hijos de Dios y como hijos herederos por haber sido adoptados, Pablo utiliza esta alegoría. Así como ocurre en la sociedad que un padre puede adoptar a un hijo que consanguíneamente no es de él, así mismo Dios hizo con nosotros. Hay varias implicaciones acerca de esto. La patria potestad era observe, plena autoridad que el padre tenía sobre toda la familia. Y los hijos eran propiedad, literalmente propiedad de sus padres, y podían disponer de sus vidas como ellos quisieran. La patria potestad tenía implicaciones y trascendencias muy importantes. Pero también un padre podía ceder, escuche, esto a lo mejor hoy no, culturalmente no lo comprendemos del todo, pero un padre podía ceder el derecho sobre sus propios hijos y dar ese derecho a otro padre. Y el nuevo padre ahora tendría, mediante un procedimiento determinado, toda la autoridad sobre el hijo adoptado. Había varias implicaciones en ello. El padre original perdía todos los derechos sobre el hijo.
El hijo perdía todos los privilegios y todas las obligaciones de su padre original. Y el nuevo padre, el adoptante, el que adoptaba, el nuevo padre adquiría todos los derechos sobre el nuevo hijo. Pero el hijo adoptado, con el nuevo padre, adquiría todas las obligaciones y todos los privilegios del nuevo padre, entre otras cosas, una herencia. Una herencia. Así es que ante la ley romana, por este procedimiento de la patria potestad, escuchen muy bien, esto tiene una aplicación espiritual poderosa, hermosa. Entonces, ante la ley, la vida anterior del hijo adoptado quedaba totalmente borrada, literalmente borrada. Deudas, delitos. Yo espero que usted ya vaya conectando la trascendencia y la importancia de haber sido adoptados, querido jovencito, jovencitos, ¿sí? Adoptados como hijos de Dios. ¿Qué pasó con nuestra vida moralmente hablando en el pasado cuando estamos en Cristo Jesús? Quedó borrada, quedó aniquilada. A alguien no me estoy comunicando en esta mañana yo. La vida pasada, antes de Cristo, al haber sido adoptados por nuestro Dios a través de Él, quedó totalmente borrada, espiritual y moralmente hablando. Así es que literalmente la persona adoptada en una nueva familia ya no tenía vinculación con su pasado. Ya no tenía vinculación con su pasado. Esto es impresionante. Y su nuevo destino estaba ahora ligado al nuevo padre. Hay muchas historias. Por ejemplo, ustedes han oído hablar del emperador Nerón. Nerón fue emperador, pero él fue emperador por adopción, porque el emperador de nombre Claudio lo adoptó. Y mire qué herencia le dejó: el imperio. Pero esta ceremonia de adopción, para que la patria potestad de uno, padre original, pasase completamente al padre adoptador, el que adaptaba, adoptivo, gracias, bueno, es padre adoptivo, hijo adoptivo. La ceremonia se llevaba a cabo mediante o delante de 7 testigos. Mire lo que dice 8:16. 8:16. El Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Social y físicamente estaban 7 testigos que verificaban: este hijo perteneció a este padre, ahora es adoptado por un nuevo padre. Y nosotros somos testigos. Pero aquí tenemos un testigo superior y perfecto, que es el Espíritu Santo, que da testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, ya no tenemos un padre antiguo. A un grupo de judíos, nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan capítulo número 8, los refiere de la siguiente manera: ustedes tienen un padre, no es el padre Abraham, ustedes tienen como padre al diablo, que es homicida y por eso me quieren matar. Bueno, nosotros ya no tenemos al diablo como padre, ya no tenemos a nadie como padre. Ahora en Cristo Jesús solo tenemos al Padre Celestial, al verdadero Padre Celestial. Tan cercano es a nosotros que el versículo número 15 en su parte final dice que por ese espíritu de adopción, esa condición de adopción, ese estado de adopción delante del Señor, entonces por el Espíritu Santo podemos acercarnos con tal confianza, aún yo le diría cariño, respeto, amor, libertad a Dios, que le podríamos llamar Abba, Padre. Abba es una palabra en arameo, era el idioma que usaba Jesús, particularmente en su tiempo, y los apóstoles, arameo, y es una expresión aramea. Y déjeme decirle un comentario simple pero muy breve. A veces decimos, es que Abba significa papi, papito. Yo no lo sé, literalmente significa papá, y lo único que refiere es cercanía con Dios. Así somos llamados a dirigirnos a Dios con esa confianza. Abba, Padre.
Así es que, mis hermanos, el texto insiste en decirnos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, porque fuimos adoptados por el Padre. Ahora observe el versículo número 15. Lo leeré nuevamente completo. Porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido un nuevo espíritu, el espíritu de adopción. Aquí la palabra espíritu significa perspectiva, mentalidad. Hay dos mentalidades y perspectivas entonces opuestas en este versículo, porque podemos acercarnos a Dios como esclavos con miedo, pero Dios ya no quiere eso. Dios ya no quiere vernos como esclavos miedosos. Él quiere por el Espíritu Santo que nos acerquemos al Padre como sus hijos, con el derecho de la herencia. Y es una mentalidad que solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a adquirir. El espíritu o mentalidad de esclavitud ve a Dios como un amo dueño de sus esclavos. Y esa mentalidad nos hace vernos delante de Dios como súbditos. Sí lo somos, por supuesto, porque Él es rey. Por supuesto que sí. Pero la Biblia es tan enfática en el Nuevo Testamento que somos llamados, y es una obra del Espíritu Santo, mis hermanos, y en un instante hablaré de la importancia de esa obra del Espíritu Santo, de ver a Dios como nuestro Padre. Algunos tienen dificultad en esto porque no han tenido buenos padres terrenales. Y sin embargo, insisto, es una obra poderosa, milagrosa, sobrenatural, profunda, pero verdadera y genuina del Espíritu Santo que nos lleva a ver a Dios como lo que Él es, nuestro Padre. El espíritu de adopción que menciona aquí este versículo nos lleva a vernos, y en eso tenemos mucho que aprender todavía. No nos ayudan las experiencias del pasado, no nos ayuda nuestra condición humana pecaminosa, pero a vernos delante de los ojos de Dios como hijos e hijas amados, muy amados por Él. Así es que hay una gran diferencia entre la forma como los hijos ven a sus padres a como los esclavos ven a sus amos. Los hijos que aman y tienen relación de amor con sus padres, los ven con libertad, con cariño, se acercan con confianza, y la motivación para agradarlos no tiene nada que ver con el miedo, sino con la gratitud, con el deseo de honrar, y especialmente por el amor que se tiene y que se les tiene. Pero un esclavo, mi hermano, mi hermana, sirve al amo por temor, por miedo al castigo. Y no más somos llamados a ver a nuestro Dios de esa manera. Es decir, los esclavos obedecen y sirven a sus amos por obligación, no les queda de otra. Pero los hijos de Dios obedecen y sirven a su Padre por amor, por deleite, por gusto. Así es que el espíritu de adopción nos ha cambiado no solamente de una condición real de esclavos, sino una nueva mentalidad inserta en nuestra mente y corazón de no vernos más como esclavos temerosos, sino como hijos e hijas gozosos delante del Señor. Este espíritu de adopción que menciona aquí el versículo número 15, ese espíritu de adopción, pues cuando obra en nosotros es el que nos lleva a vivir a plenitud verdades bíblicas, prerrogativas del Hijo de Dios, como Hebreos 4:16, acérquense confiadamente. Acérquense confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Pero a veces la conciencia, a veces nuestro pecado, pero a veces una limitada identidad y mentalidad de que somos hijos de Dios, mengua, disminuye esa confianza. Pero el texto es claro: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y entonces, mi hermano, servir a ese Padre, agradar a ese Padre, ya no la motivación será miedo, me va a castigar si no lo hago, y cosas en ese sentido. Todo lo contrario. Mire cómo dice el Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2.
Este versículo creo que integra muy bien lo que debiera ser la motivación natural, espontánea de aquel que ha sido adoptado y que sabe cuál es su herencia en Cristo Jesús y que tiene la mentalidad libre, no de esclavo sino de hijo. Mire, vamos a leerlo. Salmos 100, versículo 2. ¿Lo podemos leer todos juntos en voz alta? Amén. Adelante todos. Servid al Señor, ¿en qué condición? ¿Con qué estado de ánimo? ¿Con qué disposición? ¿Con qué actitud? Con alegría, con regocijo. Por lo tanto, no necesitamos andarnos picoteando, ¿verdad? Como si fuéramos animalitos de algún rebaño, con una vara que nos estén picoteando y golpeando para que obedezcamos. De ninguna manera. La motivación de aquel que ha sido adoptado como hijo, guiado por el Espíritu Santo y que tiene una mentalidad no de esclavo sino de hijo, sirve al Señor con alegría y no necesita mayor motivación más que la obra del Espíritu Santo genuina, auténtica en él. A veces es cansado servir al Señor en las fuerzas humanas, pero oh, qué bien, qué gozo se siente cuando respondes con cariño, con amor, con disposición a los planes, a los propósitos, a los llamados del Señor para servirle y servirle con alegría. Es una de las grandes bendiciones de los genuinos y auténticos hijos e hijas de Dios. Porque es chocoso. Yo estuve ahí también, bueno, nunca he dejado de estarlo, pero yo estuve también sentado mucho tiempo atendiendo a un pastor, y cuando se nos convocaba a servirle, le confieso que a veces era chocosa la invitación a servirle, y frases descalificantes, aunque verdaderas, pero son a veces ofensivas, como la siguiente: el que no sirve, dígalo fuerte, el que no sirve, no sirve. ¿Es verdad o no es verdad esta declaración? Pues sí, sí lo es, puede resultar chocosa. Yo prefiero mejor esta clase de declaraciones bíblicas: servir al Señor con alegría, porque hemos sido adoptados, porque tenemos una herencia, porque Él lo merece, porque es mi gozo, es mi deleite disponer mi vida y mi ser, mis talentos, mi tiempo y mi vocación para su gloria. Eso es una de las grandes bendiciones del Hijo y de la hija de Dios. Por eso Romanos 12, con este fundamento, el apóstol Pablo ha ido edificando concepto tras concepto, como cuando se va construyendo un edificio, cimientos, materiales, tabiques, las varillas, losas, techo sobre techo. Él ha ido construyendo una clara identidad del Hijo y de la hija de Dios, para irnos llevando a cosas como las siguientes, hablando del servicio al Señor con alegría. Mire, Romanos 12, versículos 6 y 7 y 8. Romanos 12, versículo 6. Es el mismo apóstol, es el mismo espíritu de enseñanza que está hablando en él. Él nos ha ido afirmando: hemos sido salvados, hemos sido rescatados, hemos sido adoptados, somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Y yo diría, como que si el apóstol Pablo dijese: por lo tanto, versículo 6, y es equivalente a de manera que, teniendo diferentes dones, capacidades de Dios en nosotros, según una gracia que nos ha sido dado a algunos nada más, a todos. Entonces, si tenemos el don de profecía, bueno, en fe bendice con profecía al escucha. Versículo número 7. Si tenemos el don de servicio, que yo creo que es uno de los dones que todo el pueblo de Dios tenemos, si tenemos el don de servicio, ¿en qué debe ser usado el don? En servir. Y lo hacemos con alegría, El que enseña, ¿quién tiene el don de la enseñanza de los presentes? Pues enseñe. Y muchos de ustedes lo tienen, yo lo sé. El que exhorta, ahí sí somos todos bien buenos, ¿verdad? Pero la exhortación es aliento, es ánimo, es identificar al que anda flaqueando y acompañarlo y levantarlo. El que exhorta en la exhortación, el que reparte,
No está hablando de box, ni de lucha libre, ni de la señora enojada en casa. No es esa clase de repartimientos. El que reparte, es decir, aquel que se agrada en ser generoso, en bendecir con sus bienes, el que reparte, hágalo, ¿cómo? Agarrándose el codo, ¿sí? No, con liberalidad. Dile que está a tu lado, creo que el pastor hoy se volvió a meter contigo. El que preside, el que tiene una posición de liderazgo en un grupo dado, hágalo como con disposición. Esté siempre dispuesto, atento, disponible. El que hace misericordia, yo soy muy bueno, yo te voy a ayudar y que la gente me vea qué bueno soy. No, hágalo con alegría. Mire, qué hermoso es. Y esto es la guía, o solo viene por la guía del Espíritu Santo, poder saber para qué estamos en esta tierra. ¿Para qué estamos en esta tierra, mis hermanos? Para comer, para deleitarnos en las compras, para pasarla bien. Estamos en esta tierra para hacer algo glorioso que nos da identidad, que nos da vocación, que alimenta nuestro ser, que nos da sentido, propósito, significado. Servir a nuestro bendito Padre Celestial. ¿Por qué? Porque somos hijos. Antes no lo éramos. Hemos sido adoptados. Nuestro pasado quedó borrado con el anterior padre, pero el nuevo padre ahora comparte con nosotros sus prerrogativas y de hecho su herencia. Hablemos un poco de la herencia. Creo que es uno de los énfasis de los versículos que estamos considerando. Nos va a ilustrar, pienso, que nos va a ayudar a entender el concepto de herencia bíblica con dos casos que ocurren en el Antiguo Testamento. Vayamos a Génesis capítulo 27, versículo 18 en adelante, por favor. Vamos todos ahí al primer libro de la Biblia. Y no es el índice, mis hermanos, es Génesis. Génesis 27. Es el caso de cuando Isaac, el patriarca, bendice a sus hijos Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, versículo 18. ¿Estamos todos ahí? Génesis 27, 18 en adelante. Entonces, este fue a su padre, y se refiere a Jacob, el hijo menor. Había dos hermanos gemelos, y Jacob, el menor, va a su padre, que le quería pedir, que quería obtener de él, y de hecho le robó la bendición del primogénito, la bendición del hermano mayor, que en términos muy generales implicaba darle una doble porción de la herencia al hijo mayor. Jacob quería eso, aunque no le correspondía. Entonces, versículo 18. Entonces Jacob fue a su padre Isaac y le dijo: Padre mío. Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob, que estaba engañando a su papá, dijo a su padre: yo soy Esaú. Menciona el nombre del hermano. Soy tu primogénito. Qué mentira. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Eso quería Jacob. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste? Es decir, la casa, los alimentos que estaba por ofrecerle por comer, tan pronto, hijo mío. Y él respondió: pues porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora, te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, le dijo: bueno, la voz es como la de Jacob, pero las manos, porque las tenía peludas, porque se había puesto de unas pieles de animales, pues son como las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué hizo ¿Qué hizo Isaac con su hijo? Le bendijo. No tenemos tiempo para desarrollar lo que implicaba la bendición, que era parte de la herencia que Dios le había dado desde Abraham. Abraham, mira, te daré todo este territorio, esta tierra. El que te maldiga yo lo voy a maldecir, el que te bendiga yo lo voy a bendecir, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, etcétera, etcétera. Una bendición enorme. Y lo bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo entonces acércame,
la comida, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora, besa a mi hijo mío. Y Jacob se acercó, le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, y empezó la bendición. Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo, que Jehová te ha bendecido. Dios pues, le dice, te dé del rocío del cielo y de las grosuras, o sea, lo mejor, las riquezas de la tierra. El Señor te dé abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Una bendición tremenda recibió Jacob. Pero observa, esta bendición no le correspondía. Esta bendición le correspondía al hermano mayor. Ahora, ¿cómo estoy conectando yo con nuestra herencia, hijos del Padre Celestial? Espero ser hábil en esto, trata de conectar las cosas. El que no merecía la bendición de la herencia, de la primogenitura, como quiera la recibió. Y así estamos tú y yo. No merecemos la bendición. No hay manera de lograrla. Pero a Dios plació, por gracia soberana, a Dios plació, por gracia soberana, darnos la bendición de la primogenitura. Por eso dice la Escritura que somos herederos del Padre y coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. No, creo que no estoy predicando yo bien esta mañana. O no han despertado, no lo estoy haciendo bien. No merecíamos ser adoptados hijos de Dios, menos la herencia que el Padre nos comparte en Cristo, pero por gracia soberana del Señor la tenemos. Ahora hay otro ejemplo en la Biblia que ejemplifica mejor esto todavía. Cuando ahora Jacob bendice a los hijos de José, de nombre Manasés y Efraín. Vayamos a Génesis 48. Génesis 48, leamos algunos versículos. Estoy ilustrando y yendo al origen de el concepto de la herencia y cómo esto se conecta con lo que hoy estamos considerando en Romanos. Génesis 48, leamos primero del 1 al 5, síganme con su vista. ¿Están acá conmigo? Levante la mano el que ya se me durmió. Mira, ya están 2 que 3. Denles un pellizquito santo a los que levantaron la mano. Bueno, ya los desperté. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, Jacob, y se sentó en la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré. Era la bendición que le había dado su papá Isaac. Y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Esto originalmente no le correspondía a Jacob, pero porque tuvo la bendición de la primogenitura de su padre Isaac, ya la tenía. Versículo 5. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón son míos, o serán míos. Vamos hasta el versículo número 8. Y vio Israel, Jacob, vio a los hijos de José, Efraín y Manasés, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los voy a bendecir. Era lo que quería José. Padre, bendice a mis hijos. Ahora, si yo me he comunicado bien en esta mañana, había una bendición para el mayor, Manasés, la primogenitura, doble porción, y había una secundaria bendición, herencia para Efraín.
Sigamos leyendo, versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, los besó, los abrazó y dijo a Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, eso implica que estaban pequeños, sus hijos, se inclinó a tierra, los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel a Manasés, a su izquierda a la derecha de Israel, y se acercó a él. Pero observa el versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. ¿Quién era qué? El menor. Y su mano izquierda en la cabeza de Manasés, quien era el mayor, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Qué hizo? Hagan de cuenta como que cruzó las manos. Entonces la bendición de la primogenitura, la mayor parte de la herencia, la doble porción, fue dada por gracia sobre el menor, aunque correspondía al mayor. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. La bendición, la riqueza que única y exclusivamente y por derecho le pertenecen a Cristo Jesús como Hijo del Padre, ahora tú y yo tenemos acceso a esa herencia. Por eso la Biblia nos llama coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿Verdad que esto es demasiado grande, mis hermanos? Esto es enorme, esto es difícil de asimilar en un centón como ahora. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Esto no se logra mediante meramente un ejercicio intelectual. Qué bueno tener la convicción mental. Esto es una obra poderosa, profunda, trascendente, impactante, transformante, que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Le voy a dar otro dato bíblico acerca de que ahora somos por gracia los primogénitos del Señor, que en Cristo tenemos ese derecho, pero es un derecho curioso porque es un derecho dado por gracia. Mire cómo dice Hebreos 12, 22 y 23. Hebreos 12, 22 y 23. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Es otra de las identidades que la Escritura le da al Hijo de Dios, por las razones que hoy estamos considerando. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así es que somos hijos de Dios, herederos de Dios, y somos los primogénitos de Dios por gracia. Y tenemos una herencia en el Señor. ¿De qué somos herederos? En primer lugar, de las cosas más gloriosas que por gracia tenemos, de la vida eterna, con todo lo que eso implica, y vaya que hablamos de eso prácticamente todos los domingos, porque Primera de Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible. Es parte de nuestra herencia de la vida eterna. Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para los hijos de Dios, para los adoptados en Cristo Jesús por el Padre. Nada más los de acá dijeron amén. Los de acá no dicen amén. Vida eterna. Pero el mismo Pedro, en Primera de Pedro 3:9, nos da más información de las implicaciones de la herencia. Primera de Pedro, por favor, 3:9. Creo que la Nueva Versión Internacional nos va a ayudar un poquito mejor, mi querida Reggie. Primera de Pedro 3:9 en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leerlo todos juntos, adelante. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados para, dígalo bien fuerte, para, otra vez bien fuerte, para. Somos llamados para heredar bendición. Somos herederos de bendición, de la bendición de Dios, por buenos, por inteligentes, por hermosos, por hermosas, por listos, por flacos, por gorditos, por altos, por chaparritos. No,
por gracia, porque estamos en Cristo Jesús, porque hemos sido adoptados por el Padre y porque el Señor le ha placido hacernos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Eso lo entendían los antiguos, por supuesto que sí. Así lo refiere David en el Salmo 16:5, porque a veces la palabra bendición, la palabra herencia, culturalmente hablando, porque como que estamos adiestrados así, por la educación que hemos tenido, por los valores del mundo, de que la herencia tiene implicaciones materiales, ¿no es cierto? Es la tendencia inmediata. Puede implicar, claro que sí, pero es mejor aún. Mire de qué somos herederos, según la Biblia, Salmos 16:5. ¿Cómo dice el salmista? No, están muy desganados en esta mañana, mis queridos. No estamos leyendo el Memín Pingüín, ni el Calimán. Estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos hablando de nuestra identidad, de nuestra herencia. Si yo fuera el notario público y los convoco a ustedes, se murió su papá y su apellido es Slim, y voy a dar la lista de los herederos, usted va a estar bien atento a ver qué me tocó. A lo mejor me toma Telmex o Movistar o no sé, o el Mercedes que usa el señor. Usted va a estar bien atento. Yo le estoy reportando algo muchísimo mejor, perfecto, glorioso, inacabable, que le va a cambiar su vida presente, pero la eterna. Y el salmista lo entendió. Él dijo: Jehová, el Señor, es la porción de mi herencia. O sea que la herencia no solamente es lo que Dios da. La herencia no es solamente lo que Dios tiene. La herencia es Dios mismo. Eso es glorioso, mis hermanos. Dile al que está a tu lado. Dile qué bárbaro eres. Dile. Eres riquísimo en Cristo. Eres riquísimo en el Señor. Heredas bendición. Herederas. Ya me dio dislexia de la emoción. Heredas a Dios mismo. Le voy a dar algunos ejemplos más de lo que implica la herencia, y es muchísimo, no tenemos el tiempo, pero mire cómo dice Isaías 54:17. Isaías 54:17. Usted está leyendo muy bien en esta mañana, ¿sí? Al único que se le está lenguando la traba es a su servidor, pero usted lo está haciendo muy bien. Vamos a leer juntos Isaías 54:17. Adelante. Esta es la herencia. Esta es la herencia. Pablo nos ha venido diciendo que antes éramos enemigos de Dios, que estábamos en guerra con Dios, pero en Cristo Jesús pasamos de enemigos a herederos, y aquel que peleaba contra nosotros ahora pelea por nosotros. Y concluye el apóstol: y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el Espíritu Santo se lo reveló antes a Isaías. Y dijo: ¿esta es la herencia? No está leyendo, ¿verdad? ¿Esta es la herencia de? No, ahí no dice hijos. Ahí no dice hijos. ¿Esta es la herencia de quién? Sí, porque el hijo sirve con la motivación correcta. Así es que aquí hay una condición que no debemos soslayar, no debemos pasar por alto. Dios defiende con esta bendición, es parte de la herencia. Dígalo otra vez, por favor. ¿De quiénes? ¿De los qué? De los que sirven. De los que sirven. Diga: gloria a Dios. Y dígale que está a tu lado, dile que está a tu lado: ya no seas flojito. Díselo, ya no seas flojito. Mira la bendición que tienes en tu herencia. ¿Alguien se sintió aludido?
Sí, amén, dijeron ya, gloria a Dios. Son muy honestos, gracias. Esto puede estar relacionado con Hebreos 1:14. Hebreos 1:14, las prerrogativas de la herencia, implicaciones de la herencia. Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores los ángeles de Dios? Enviados para ¿para quiénes? Para los herederos. Ángeles, no mi hermana ángeles del Señor. ¿A quiénes ministran? A los herederos. ¿Y tú eres heredero? Si en Cristo eres hijo de Dios, eres heredero, por supuesto. Otra implicación de la herencia, desde el tiempo presente, comencé hablando de la vida eterna. A veces tiene una mentalidad equivocada de que la vida eterna comenzará en el cielo. Va a comenzar en el cielo. La vida eterna comienza ahora, mis hermanos, desde que estamos en Cristo. Mire, Efesios 1:14, otra implicación de la herencia, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Y a qué se refiere el versículo 13? Déjenme leerlo desde el versículo 13, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo de la promesa es las arras, el anticipo, el enganche, la demostración de que somos hijos de Dios. Parte de nuestra herencia es haber sido sellados con el Espíritu Santo. Otra implicación de la herencia, esta, le confieso, me impactó y me ministró mucho, porque tiene que ver con algo tan cotidiano, tan común, tan terrenal, y se trata de esto. Vaya por favor a Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para, y no como para. Muy bien. Observe el 24. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Tú y yo podemos tener por la herencia que en Cristo tenemos la perspectiva correcta del trabajo. El trabajo frustra a mucha gente. El trabajo cansa a mucha gente. El trabajo desgasta a mucha gente. Pero como tú eres heredero del Padre en Cristo Jesús, tu trabajo tiene la bendición por herencia de que tú puedes ver la perspectiva divina en lo que haces. Es parte de tu herencia. ¿Mi trabajo es productivo o no? Si lo ves con la perspectiva cristiana, si lo haces para Cristo, para sus propósitos, para su gloria, verás fruto riquísimo en tu trabajo. Mire hasta dónde viene la implicación de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y yo no terminaré de hablar de cuántos ejemplos. Por ejemplo, los hijos son herencia de Jehová, ¿no es cierto? La ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, es parte de nuestra herencia también. Ya por cuestión de tiempo no lo llevo a esos textos bíblicos, pero evidentemente estos ejemplos puntuales de lo que implica la herencia en Cristo Jesús, pues son las bendiciones, mis hermanos, o son bendiciones que impactan a la familia, nuestra manera de vivir, de ver las cosas, de servir, de trabajar. Eso es hermoso. Diga conmigo en voz alta, y sin embargo, otra vez, y sin embargo, estas cosas deben ser reveladas por el Espíritu Santo. Sin la dirección del Espíritu Santo, lo que hoy estamos considerando queda, perdón que lo diga de manera tan simple y llana, queda en puro rollo. Solo el Espíritu Santo me puede ayudar a entender, percibir, apreciar,
operar en ello. Por eso, el versículo número 14 de Romanos 8, y vamos a ir a la última parte de mi mensaje, pero es importante, muy importante entender esto, mis amados. Romanos 8, vamos a leer nuevamente para retomar la atención todos. Romanos 8, versículo número 14. Adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, déjeme decirlo de otra manera, la mejor y auténtica y completa demostración, nuevamente, la mejor, la más completa, genuina, auténtica demostración de que somos hijos de Dios es porque el Espíritu de Dios nos guía. Dicho de manera negativa, si en una persona no es evidente con claridad que su vida es guiada, dirigida, empoderada y en cierto sentido controlada por el Espíritu Santo, bíblicamente hablando, dudaríamos que fuese hijo de Dios. Dígale al que está a tu lado, díselo por favor, dile: ay, nanita. Porque el versículo es contundente, mis hermanos. Lo leeré nuevamente, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La expresión guiados, traducción al español de un verbo, agontai. Y le confieso, yo no conozco el idioma hebreo ni griego, pero ahora tenemos tantos recursos que nos ayudan a entender en el original o en los originales expresiones de la Biblia, que las leemos en español. Pero me llamó la atención esto, que bien podría haberse traducido así: porque todos los que están continuamente siendo guiados por el Espíritu Santo, esos verdaderamente son hijos de Dios. ¿Cambió un poquito? Para mí mucho. Porque todos los que están siendo guiados continua, permanentemente por el Espíritu Santo, ellos demuestran que son auténticos hijos de Dios. La necesidad de ser guiados, mis hermanos, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, nos lleva a tantas cosas hermosas. Con su guía llegamos a esto. Le doy algunos ejemplos brevemente. El Espíritu Santo es el único, no hay otro, que me enseñará la Biblia. El Espíritu Santo es el único que me puede enseñar la Biblia, aplicarla y ponerla por obra. En esta última parte de mi mensaje he enfatizado el concepto de la herencia en la primera parte, pero ahora quiero que juntos nos elevemos a una mejor perspectiva y aprecio de la persona del Espíritu Santo y lo indispensable que es en nuestras vidas. Porque el genuino, auténtico Hijo de Dios lo demuestra solo cuando es guiado por el Espíritu Santo. Nada más dijo amén acá, mi hermano. ¿Qué implica esto? Juan 14:26, el Espíritu Santo me va a ayudar, me va a mover a no despegarme de la Biblia. Ahí está una señal. Hambre, interés, necesidad, frecuencia de Biblia es una obra del Espíritu Santo. Tú puedes tener un interés genuino, humano, por supuesto. De hecho, le comparto rápidamente que yo llegué hacia los pies de Cristo
por una inquietud, curiosidad que tenía de conocer más la Biblia, porque un creyente, un cristiano me estaba predicando usando la Biblia. Y dije, pues yo pertenezco a la mera buena, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me va a ganar este evangélico aleluyo cristiano? Yo le voy a demostrar que yo tengo la razón. Y fue como me metí a estudiar la Biblia. Pero yo le entendía muy poco, casi nada, y me frustraba. ¿Por qué? Pues porque no tenía el Espíritu Santo guiándome a entenderla. Una vez llegado a Cristo Jesús, las cosas cambian. Pero mi hermano, lo vuelvo a decir, el interés, la frecuencia, la necesidad de ir a la palabra del Señor es una obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Juan 14:26, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Y una vez que vas a la Biblia, el que te la va a explicar es el Espíritu Santo. Así es que para ser guiado por el Espíritu Santo, pídele al Espíritu, hazme un amante de tu palabra. Quítame la flojera, la pereza, cosas en ese sentido, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra alimenta mi alma, porque tu palabra es la guía de mi vida. El Espíritu Santo también, mis hermanos, nos guía mediante convicciones interiores. Mire, por eso en 8:16 de Romanos 8:16 leímos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es como un semáforo espiritual. El Espíritu Santo nos da luz verde cuando algo es correcto, luz amarilla cuando espérate tantito, y luz roja cuando detente. El Espíritu Santo indudablemente viene desde su nombre, su identidad. El Espíritu Santo nos guía a la santidad. Si tu inclinación primaria y fuerte no es hacia la santidad, cuestiónate, mi hermano. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Y cuestiónate aún más profundo, ¿soy hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo nos guía a la santidad. Como dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, sigan los pasos del Espíritu, sean guiados por el Espíritu Santo. Así es que si el Espíritu Santo nos está guiando, veremos cambios reales y radicales en nuestro carácter, mis hermanos, en nuestros hábitos. ¿Nadie dijo amén? El Espíritu Santo nos guía en la oración. Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y antes el apóstol enseñó y dijo, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo diría entonces, el Espíritu Santo me alinea por medio de la oración a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía a través, mis hermanos, de las circunstancias de la vida también, inquietándonos, orientándonos, impactándonos, deteniéndonos, como hizo con Pablo. Cuando Pablo quería ir a un lugar, a Asia, a seguir predicando, el Espíritu Santo le dijo, no, vete en dirección contraria, ahora te vas a ir a la región de Filipos, y comenzó a ser predicado el Evangelio por una obra del Espíritu Santo personal en el apóstol Pablo. El Espíritu Santo nos ayuda también, mis hermanos, en todo lo cotidiano. ¿Qué hablar? ¿Qué hacer? ¿Cuándo basar? ¿Cuándo detenerse? Es maravillosa la guía y dirección del Espíritu Santo. Y concluyo con una advertencia seria y grave. Pero al Espíritu Santo, si ya somos hijos de Dios, le podemos tanto contristar como apagar. Al Espíritu Santo lo podemos tanto entristecer, nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra desobediencia a Dios, lo entristecemos. Abusa de eso y lo vas a pagar. No se va a ir de ti, ahí va a estar esperando pacientemente, redarguyéndote de pecado. Pero a veces somos tan duros y tan cabezones. Dile que está a tu lado, creo que el pastor hoy se está metiendo contigo otra vez. Que podemos apagarlo. Podemos apagar. Y si nos quedamos sin la guía del Espíritu Santo, nos quedamos, mis hermanos, como el Chapulín Colorado. ¿Y ahora? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a guiar? Así es que hoy en esta mañana hemos visto
dos consideraciones importantísimas, vitales en nuestra condición de hijos de Dios. Somos herederos, pero guiados por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo, el único que me hace entender y aplicar la voluntad de Dios. Y eso es lo mejor y lo más distintivo en un hijo y una hija de Dios. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva, ella es eficaz. Creemos que no vuelve vacía, a menos que endurezcamos nuestro corazón, abracemos la incredulidad antes que la fe, la rebelión antes que la obediencia. Y yo no creo, mi Señor, que nadie de los presentes esté en esa condición. Por eso está aquí, por eso estamos aquí, porque queremos más de ti, entender más de ti, recibir más de ti, pero dar más fruto para ti. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, eres el único que puedes llevarnos a una mejor y mayor comprensión y sus implicaciones de que hemos sido adoptados por el Padre. Por eso con libertad podemos llamarle Abba, Padre, pero con toda libertad y confianza. Papá, si a alguien le gusta decir así. La herencia, Señor, la herencia que en Cristo Jesús tenemos. Pero Dios, sin la obra de tu Espíritu Santo, quedamos inertes y estériles. Pero no es tu voluntad, Señor, que estemos en esa condición. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos clarifique, nos haga comprender más allá de lo intelectual y racional, en el Espíritu, lo que en Cristo Jesús ahora somos. Espíritu Santo precioso, ayúdanos, ayúdanos. Queremos caminar en esa gracia, queremos caminar en esa libertad, queremos disfrutar, Señor, ya desde ahora de nuestra herencia, que solo por gracia nos ha sido dada. Guíanos, Espíritu Santo. Vamos.